En estos días me dio por ponerme a pensar en las palabras compuestas, esas que son dos palabras que hacen una sola. Ya sé por qué, porque mi mamá me dijo: usted con esa camisa de cuadros y esa flacura parece un espantapájaros. Y me pareció toda bella esa palabra, espantapájaros, sí, compuesta. ¿Cuántas palabras habrán que son así? Como abre, fácil, lanza, llamas, saca, puntas, toca, discos, supermercado o mecatrónica. Mecatrónica es sinergia, una sinergia entre varias ramas. Entonces, entre la mecánica, la electrónica, la programación y el control se unen, que al final se enfocan y crean un elemento. Si yo fuera a definir la mecatrónica, yo me imagino un robot. El robot es como la máxima expresión de la mecatrónica, como esa unión de saberes alrededor de ese término que llamamos mecatrónica. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de mecatrónica. Mecatrónica. ¿Saben ustedes cuál es la felicidad del hogar? Si dijeron los hijos, bueno, puede ser, sí, los hijos, la felicidad, aunque dicen por ahí que cuando están adolescentes dan mucha lidia. Si dijeron el amor, ay, tan tierno, sí, el amor, una familia con amor, felicidad. Pero hoy no me refiero ni a los hijos ni al amor, no. La felicidad del hogar es la lavadora. Claro, es que cierren los ojos, imagínese por 2 segundos cuando se daña la lavadora, ese escenario tan sombrío, ¿ah? La lavadora es una de las cosas que le agradecemos a la mecatrónica y es una de las cosas que tenemos en el hogar que tiene componentes electrónicos y mecánicos. Mecánicos como el motor y electrónicos como los que controlan el motor de la lavadora. Yo como tomo elementos principales de la mecánica, los uno con la electrónica a partir de actuadores, sensores, de componentes electrónicos que me permitan tener un control automático de ese sistema a partir de elementos que yo programo o rutinas que yo programo de forma automática. Porque la mecatrónica me permite integrar de varias áreas lo mejor de cada una para lograr sistemas que están trascendiendo. Muchas empresas no sabían lo que era un mecatrónico. Entonces muchos empezaron a ponerlo, pongámoslo donde está el mecánico, pongámoslo donde está el electrónico, pongámoslo donde está el de sistemas, ¿cierto? Entonces eso al principio fue difícil. Mecatrónica es la oportunidad de transformación que tienen hoy en día las grandes empresas de la industria. ¿Por qué? Porque yo me permito transformar lo que antes hacía de forma mecánica, utilizando las otras ciencias para obtener nuevos desarrollos. La realidad es que el ingeniero mecatrónico o la mecatrónica tiene esa particularidad de tener muchas áreas de conocimiento y esa digamos que dualidad o esa capacidad de pensar desde muchos campos ha abierto muchas puertas a que hoy en día las empresas digan: este es el puesto del mecatrónico. No es un mecánico, no es un electrónico, es un mecatrónico. Y además de la lavadora, ¿uno cómo sabe que algo no es solo electrónico o solo mecánico, sino mecatrónico? Si nosotros fuéramos a hablar de un ejemplo de cómo identificar la mecatrónica en un sistema, entonces vamos a hablar de algo que ya para muchas personas es muy transparente y es un robot. Es algo que es capaz de moverse, que es capaz de medir el ambiente, ¿cierto? Y que es capaz de tomar unas decisiones para lo que fue programado y controlado. Y no nos vayamos muy lejos, pensemos en el robot que de pronto tenemos en algunos hogares o que hemos visto, los robots que barren el piso. Entonces vamos a pensar desde ese robot como un sistema mecatrónico. Entonces cuando yo veo ese robot, pues necesariamente necesito un sistema mecánico, necesito algo que contenga las partes, un chasis que rodee, necesito un sistema para moverme, ¿cierto? Entonces mecánicamente tengo que diseñar mi sistema. Entonces ahí está la primera área, mecánica. La mecánica es un área de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que lo producen. También hace referencia a un movimiento que es ejecutado por un mecanismo o una máquina. Entonces listo, mecánica, muy bien, ya tengo mi robot, lo tengo construido, ya lo tengo muy bonito, el chasis, pero entonces ahora lo necesito mover, ¿cierto? Yo necesito que ese señor se mueva, entonces le pongo motores, circuitos electrónicos, etapas de acondicionamiento, entonces hablamos de electrónica análoga, electrónica digital, electrónica de potencia, porque ese robot ya es capaz entonces de sostenerse en el piso con sus ruedas, con su chasis, con sus elementos, ya es capaz de moverte hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, porque ya tiene motores, ya dijimos que acondicionamos los motores, pero necesito saber para dónde voy, entonces le pongo sensores. Un sensor es un dispositivo que está en capacidad de detectar acciones externas como temperatura, presión, humedad, luz, entre otras. Al final entonces ya soy capaz de que mi sensor
mida, sepa dónde está, qué está oyendo, qué está tocando, ya mi motor es capaz de moverse, de volver, de regresar, pero hace falta que piense un poquito, ¿cierto? Y que él diga, bueno, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Entonces ahí es donde vamos a entrar con los sistemas de control y de programación. Utilizamos un microcontrolador, un microprocesador, simplemente pensemos que vamos a utilizar un elemento, una tarjeta de control, a la cual yo le programo un sistema, yo le ingreso un código y ese código es el que va a decir, en función de los elementos que yo mido, toco, oigo y veo, qué hago para moverme dentro de mi proceso. Este robot básicamente es un equipo que fue hecho con el propósito de tener una arquitectura abierta donde cada quien puede llegar a proponer desde el más bajo nivel una interacción con el manipulador. ¿Cuáles aplicaciones se pueden dar? Pues hay aplicaciones de múltiples tipos. Llamamos de pick and place, de cojo y pongo, en bandas transportadoras, aplicaciones de soldadura, marcaje. Las aplicaciones son cualquiera. A mí muchas veces me preguntan, ¿y para qué ese robot? El robot es para lo que tú lo quieras poner a hacer, ¿para qué lo quieres programar? Y son tareas que generalmente son repetitivas, que requieren ciertos niveles de precisión y características de repetibilidad que precisamente un robot puede llegar a alcanzarlo y puede llegar a aumentar productividad en una empresa. El robot no es solo lo que todos vemos moviéndose, sino que al final tenemos lo que es el cerebro del robot. Y a partir de una interfaz vamos a comunicarnos con este cerebro que nos permitirá establecer unos niveles de tanto control como elevaciones de potencia o energía, porque finalmente hay una manipulación de señales eléctricas de diferentes niveles. Nosotros mismos desarrollamos el software o la interfaz de usuario que tiene como características básicas que tendrá cualquier interfaz de software de un robot industrial o de características industriales. ¿Esto qué busca? Que pueda ser configurado en términos de sus mismos actuadores, velocidades, modos de operación, aceleraciones máximas y mínimas. Hay una visualización 3D de la misma arquitectura del robot donde un usuario no entrenado o diestro con la manipulación del robot, simplemente configuran sus posiciones iniciales y finales para establecer puntos o tareas para manipular el robot. Y eso puede ser visualizado desde la interfaz. Además, también se tienen registros de movimientos o tareas realizadas por el robot, algo así como lo que se llama típicamente un log de uso del equipo, de tal manera que se le pueda hacer un seguimiento a la operación del mismo manipulador. Eso es la mecatrónica. Yo como integro mi mecánica, la evoluciono porque yo me quiero mover, la evoluciono porque yo quiero medir y tocar y la evoluciono porque yo quiero tomar decisiones con ese dispositivo que acabé de desarrollar. Y si uno hace una analogía, estamos viendo al robot como lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros, el humano, se ve reflejado en su tecnología. El humano se ve reflejado en lo que él quiere que lo que él está creando desarrolle y haga. A principios del siglo XIX, un tejedor y comerciante francés se inventó un telar mecánico que usaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Cada tarjeta perforada correspondía a una línea de diseño. Este invento evolucionó y se masificó. Una década más tarde se habían vendido más de 10.000 unidades en Francia y unas 1.000 en Europa. Con esta máquina, un solo hombre podía hacer el trabajo de varios. Y por eso no fue muy bien recibida en el sector de los tejedores, quienes quemaron públicamente algunos de esos telares. Pero de nada les sirvió, pues en lugar de sacar el telar de circulación fue declarado Patrimonio Nacional, toda una innovación mecánica.
De otro lado, y mucho tiempo después, más exactamente en la primera mitad del siglo XX, 3 físicos estadounidenses descubrieron que cuando 2 contactos de oro eran aplicados a un cristal de germanio, se producía una señal de una potencia de salida mayor que la de entrada. Habían desarrollado los transistores. Pero en 1958, el mismo inventor de la calculadora de bolsillo tendría un avance contundente. Había creado el primer chip, toda una innovación electrónica. En 1969, un ingeniero japonés que trabajaba para una compañía especializada en la industria mecánica notó que las máquinas que fabricaban tenían cada vez más componentes electrónicos. Y se le ocurrió que para describir estas máquinas, que no eran del todo mecánicas y no eran del todo artefactos electrónicos, podría ser una combinación de ambas palabras. Se inventó el término mecatrónica, que se convirtió en una marca registrada de la compañía. Solo hasta los años 80, Yaskawa liberó el uso del término mecatrónica. El término mecatrónica fue una idea de Tetsuro Mori. Una de las cosas que me quedaron de las fiestas familiares decembrinas con la familia fue aprender a bailar. Eso sí, si es bailar es conmigo, que las vueltas, que el cruce de manos. A mí me preguntan, ¿usted sabe bailar? Y yo digo, claro, entonces ¿para qué estudiamos? Y si uno está en el baile y ve una persona que es como toda tiesa a la hora de moverse, uno dice, ve, mira, baila como un robot. Pues eso ya no va más. Porque, ¿cómo les parece que una compañía robótica llamada Boston Dynamics, no contenta con hacer unos robots y ponerles nombres, Atlas, Spot y Handle, los puso a bailar? Y además, para que sigan impresionados, estos robots no los hicieron para bailar, no. Realmente están construidos para transportar cajas dentro de un lugar. O sea, ahí están en la pausa activa. Así que no se sienta mal de ahora en adelante si le dicen que usted baila como un robot. Pero esto es la máxima expresión actual de la mecatrónica. Pero, ¿cómo eran las automatizaciones de antes? Arranquemos en eso, un punto de corte, ¿cierto? 1969, ese año es bonito porque pues el viaje lunar, o sea, un montón de eventos históricos que marcan ese año. Pero antes de eso, hemos tenido un montón de desarrollos previos, ¿cierto? Hemos hecho automatismos sin que la palabra mecatrónica existiera. ¿Cómo se hacía antes? Se hacía de muchas formas, a partir de la electrónica de potencia, si vamos un poco más, a partir de la energía hidráulica, de la energía del vapor, ¿cierto? De los mecanismos. Hay reportes de los años 1700, 1800, donde tenemos desarrollos robóticos. Un pato robotizado, ¿cierto? Lo llamamos así, que comía solo a partir de componentes y dispositivos mecánicos. La gente siempre ha tratado de automatizar, siempre ha tratado de generar autómatas, siempre ha tratado de medir, controlar y actuar los sistemas del mundo. Entonces la gente hacía mecatrónica a partir de todas estas tecnologías que ya mencionamos y continúa haciendo mecatrónica desde el 69, cuando Yaskawa dice esto es mecatrónica. En el 81 se libera ese nombre, ya mecatrónica lo puede utilizar todo el mundo, y la gente empieza a hablar mecatrónica relacionándolo al principio con el desarrollo de servomecanismos, o sea, con puertas automáticas, o sea, todo lo que se hacía automática ya empezamos a relacionarlo con mecatrónica. La herramienta para el diagnóstico temprano y automático de compresores, HDTAC, es básicamente esto que tenemos acá, donde tenemos un compresor de tornillos, completamente instrumentado en términos de mediciones de presión, temperatura, corrientes, voltajes, vibraciones mecánicas, velocidades angulares del motor, de tal manera que todas esas variables se concentran, se adquieren en unas tarjetas específicamente desarrolladas para generar estampas temporales entre todas las variables que se están adquiriendo y se nubifican o se llevan a una nube, donde finalmente todo este volumen de datos va a ser analizado con el propósito de hacer un análisis o una analítica de los datos que nos permita hacer predicciones de posibles fallas, lo que llamamos mantenimiento predictivo, ¿sí? O también básicamente un monitoreo de condición del equipo, con el objetivo o el propósito de evaluar condiciones de eficiencia energética de equipos como estos. Hay variaciones de todas las variables que se adquieren. En este caso tenemos un total de 28 variables que todas se están adquiriendo para tener en un mes aproximadamente un promedio de 2,5 millones de datos que son analizados
y que son los que nos sirven para generar modelos de comportamiento en este caso el equipo compresor. Y hablemoslo claramente, podemos tener umbrales o límites superiores e inferiores de eficiencia, de tal manera que si el operario en una interfaz como esta ve que el equipo está por encima de la eficiencia esperada o por debajo de la eficiencia esperada, es un elemento de alarma que ya le llega a él la indicación de que debe intervenir el equipo porque hay una condición anómala o no esperada. A medida que vaya aumentando la tecnología, vamos a poder tener operaciones más humanas, o sea, más humanas dadas para los humanos. ¿En qué sentido? Antes la persona tenía que coger una lata, meter la lata en el troquel, cortar con el troquel, doblar, hacer todo el proceso que hoy en día hace una máquina. Hoy en día la persona simplemente tiene que poner su material, darle a iniciar a la máquina, esperar a que salga y revisar la calidad. Pero además de bailes y coreografías, ¿será que las máquinas sí van a reemplazar a los humanos? Hay aspectos humanos que las máquinas nunca van a ser capaces de determinar, pero la tecnificación sí nos permite dedicarnos a las tareas humanas. Si tú me preguntas a mí, la tecnología nos permite ser más humanos, no es una amenaza, es una ayuda. Países como Alemania, Holanda, Italia, o sea, países donde se ha venido tecnificando, Francia, Estados Unidos, demuestra que la implementación de sistemas robotizados en la industria no genera desempleo, genera transformación del empleo. Entonces esa persona que antes solamente sabía meter y sacar una lata de una máquina, ya ahora debe de tecnificarse y evolucionar su conocimiento. Y hay un término muy bonito que se viene hablando hoy en día, es la mecanización asistida. Y es yo no cambio o transformo del todo el entorno que yo estoy automatizando, sino que yo permito generar automatismos, transformar la calidad de vida del operario de una máquina a sistemas automáticos con mecanización asistida que me permiten mantener ese empleo, pero bajo unas condiciones de salud y de seguridad mucho más altas de lo que tenía antes. En una biblioteca en una ciudad de China hay un par de robots entrenados para ayudar a la gente. Hasta ahí normal, cada vez hay más robots en muchas partes. Estos robots están dotados con inteligencia artificial, o sea, están programados para tomar decisiones como lo haría un humano. Hace poco una de las usuarias llegó a escanear con ellos un código de barras de un libro y empezaron a discutir. No los usuarios, no, ni la usuaria con el robot, no. Empezaron a discutir entre los dos robots, que por cierto tienen nombres, se llaman Tutu y Wanbao. Ya sabemos que los robots y las lavadoras son una combinación de la mecánica y la electrónica. Pero ¿en qué más se puede usar la mecatrónica? Entonces yo puedo hablar de biomecatrónica, prótesis automáticas o prótesis activas, prótesis también pasivas en algún momento con elementos de sensado, todos los sistemas de medición, o sea, todo lo del tema atmosférico, todas las estaciones meteorológicas para la medición de elementos, eso es mecatrónica. He tenido la experiencia de trabajar en campos donde necesito automatizar la medición de un sistema de calentamiento, de enfriamiento. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en sistemas donde yo automatizo una máquina industrial para conocer el estado, ¿cierto? O sea, yo mido la salud de la máquina, qué tan bien está, qué tan mal está, qué tengo que hacer en el tiempo para poder interpretarla. Yo diría que la mecatrónica tiene la posibilidad de trabajar con todos los campos, desde donde se necesite. Primero medir, si yo necesito medir, ahí está la mecatrónica porque necesito implementar sensores, entonces es como una primera línea en la que yo tengo que trabajar. Donde yo necesite actuar, yo necesite realizar un movimiento, necesite realizar un sistema, ahí es donde entonces entramos con motores, ¿cierto? Que no nos podemos hablar de baja, de alta potencia, entonces todo lo que yo necesite actuar y lo que yo necesite controlar. Entonces donde yo necesite medir, actuar y controlar, ahí va a estar la mecatrónica y la realidad es que el mundo es un sistema que yo necesito medir, necesito actuar y necesito controlar. Este es el ventilador mecánico SAMI B, desarrollado en medio de la pandemia. Básicamente es un equipo electromecánico, funciona a través de un sistema de alimentación de aire medicinal y oxígeno medicinal con alta presión. Llega a un sistema de regulación de presión, donde nosotros llegamos a esa presión, a una presión más baja, generamos, basada en las consignas de operación, unos niveles de presión a los que debo trabajar
y con unos lazos de control que me permiten medir específicamente las presiones en la vía y los flujos, yo puedo garantizar que voy a mandar esa presión, ese flujo a través de este sistema o circuito paciente hacia el paciente. En esta condición de COVID, nosotros tenemos dos filtros que se llaman filtros bacteriológicos. Estos dos filtros bacteriológicos evitan tanto la contaminación hacia el paciente como contaminación del paciente hacia el equipo. Y tenemos un filtro que también es bacteriológico y humidificador para mantener una humedad en el oxígeno y el aire, o la mezcla oxígeno-aire que va hacia el paciente. Yo puedo configurar todos los parámetros ventilatorios típicos de un usuario a nivel clínico, como son frecuencia respiratoria, relación inspiración-expiración, presión control, presión al final de la expiración y modo. Hay dos modos de funcionamiento para este equipo. Este equipo puede funcionar en un modo controlado en presión, y es donde el paciente respira de manera completamente asistida por el ventilador, o hay un modo que se llama asisto controlado en presión, que el paciente tiene algunas respiraciones espontáneas que dispara la ventilación del ventilador. Como equipo de trabajo, lo que quisimos fue desarrollar un equipo que tuviera tres premisas: que fuera seguro. ¿Seguro para quién? Para el paciente. Fácil de operar ¿para quién? Para el personal clínico, y que fuera un equipo confiable. Entonces yo necesito herramientas mecánicas, desde la selección de materiales, desde el diseño de elementos mecánicos, desde la selección y caracterización de componentes mecánicos. Necesito de la electrónica, componentes electrónicos, diseño de circuitos electrónicos, selección de motores, selección de actuadores. Necesito desde el control, estrategias de control, programación, cálculos, diseños y el equipo de control, o sea, el controlador, microcontrolador, microprocesador, como lo queramos llamar, que al final es el cerebro del sistema que se va a encargar de hacer el automatismo de mi proceso. Yo creo que hay un punto de quiebre en la mecatrónica, y es el desarrollo de los sistemas inteligentes. O sea, cuando nosotros somos capaces de desarrollar sistemas que toman decisiones en el tiempo a partir de comportamientos, en ese punto la mecatrónica tiene un boom gigante. O sea, ya hoy en día el término se ha vuelto súper popular, ¿cierto? Se ha desarrollado y la gente quiere hacer parte de esto. ¿Por qué? Porque estamos en la capacidad hoy en día de desarrollar ciertos algoritmos o ciertos sistemas, ciertas máquinas que están tomando decisiones sobre cómo responder. Entonces, ¿hacia dónde va la mecatrónica? O sea, ¿cuál sería ese punto top al que nosotros deberíamos de llegar como personas que trabajan en mecatrónica? Es yo cómo genero sistemas inteligentes que se asemejen a la forma en que nosotros pensamos. O sea, cuando nosotros estamos siendo capaces de desarrollar algoritmos, autómatas, robots que toman decisiones por sí mismos a partir de elementos que ellos captan del entorno, ahí es donde está la verdadera evolución de lo que queremos llevar, ¿cierto? Y desde mi posición siento que la mecatrónica desde el principio se concibió fue para mejorar el ser humano. Yo lo que veo es que la mecatrónica y la tecnificación, no solamente más que en la mecatrónica, sino el desarrollo tecnológico, nos ha permitido darnos espacio y tiempo de ser más humanos. Cuando esa transformación digital toca la puerta, y yo no lo veo como un enemigo, sino un aliado, entonces ahí es donde yo empiezo a sentir y a romper esa barrera. De la unión de las palabras mecánica y electrónica, más que una nueva expresión, resulta un universo infinito de posibilidades para resolver problemas y apoyar las necesidades de los seres humanos. La mecatrónica es la base en la cual se sustentan muchas de las cosas que usamos y que adquieren nombres y sentidos de acuerdo al contexto en el que estén inmersas. Que hoy podamos tener robots con infinidad de funciones, que podamos resolver problemas de la vida cotidiana como lavar la ropa o hacernos un jugo, o que se puedan automatizar muchos procesos, es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y usaron la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.